La delincuencia es uno de los mayores obstáculos al desarrollo y bienestar de la población de América Latina. La región registra después del África las tasas de homicidio más altas del planeta. La violencia es un mal en sí mismo, desde el punto de vista de los derechos humanos y la pérdida de años de vida saludable por parte de la población. Pero en sí, ¿qué es la delincuencia? La delincuencia es todo aquello relacionado con las acciones delictivas y con los individuos que las cometen, conocidos como delincuentes. Los delincuentes son personas que cometen delitos, es decir, que realizan acciones contrarias a lo que establece la ley y el derecho, y por ello son penados por el sistema de justicia de cada país, lo que implica el cumplimiento de castigos o sanciones dependiendo de la gravedad y de la falta. Las causas de la delincuencia son múltiples. Entre ellas tenemos la separación de los padres de familia, la pobreza, el desempleo, la baja remuneración de salarios, las familias numerosas, la marginación social y la falta de educación. La delincuencia en Guatemala. Guatemala es, según organismos internacionales, uno de los 15 países más violentos del mundo y solo en la última década sumó más de 60.000 asesinatos, una delincuencia desmedida que la mayoría de estos actos fueron perpetrados con armas de fuego. Además, alrededor del 90% de los homicidios que se han registrado en el país permanecen en la impunidad. Índice de violencia en Guatemala. La tasa de muertes por cada 100.000 habitantes se sitúa en 26 víctimas a nivel nacional, de acuerdo con el GAM, y uno de los departamentos más violentos es Escuintla, ubicado en la costa sur con 57 homicidios por cada 100.000 guatemaltecos. Los principales motivos de violencia en Guatemala son la desigualdad social y la pobreza. También incluyen factores como la impunidad prevaleciente, la rearticulación y funcionamiento de mafias que controlan el crimen organizado, así como las secuelas del conflicto armado interno, que se constituyen en algunos de los factores principales que dan origen y mantienen la violencia en niveles altos. Según datos del gobierno, Guatemala cerró el 2020 con un total de 2.574 asesinatos y una tasa de homicidios de 15.3 por 100.000 habitantes en el primer año del presidente Alejandro Yamatei en el cargo. Esto significó un descenso del 28% con respecto al recuento de 2019, en línea con una disminución constante de la violencia en los últimos años, y muy seguramente debido en parte al largo cierre de la economía desde mediados de marzo por la pandemia de coronavirus. Tasa de homicidios en América Latina y el Caribe en el año 2020. En esta gráfica podemos encontrar a Guatemala en el 11º puesto con 15.4 homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel de Latinoamérica y en cuarto lugar a nivel de Centroamérica, siendo superado por Honduras con 37.6, por Belice con 24.3 y El Salvador con 19.7. Por su parte, las autoridades del Ministerio de Gobernación han identificado cuáles son los departamentos, municipios y zonas con los niveles más altos de peligrosidad en Guatemala. Carlos García Rubio, tercer viceministro de Gobernación, señaló en declaraciones a la red que a nivel departamental, Guatemala, Escuintla, Izabal y Chimaltenango registran los niveles más altos de incidencia criminal. La delincuencia en Guatemala es un fenómeno que cada vez incrementa en su magnitud, al grado de que Guatemala es uno de los países más violentos del mundo, pero esto se manifiesta de distintas formas, de acuerdo con las características de los departamentos, municipios y zonas. Las consecuencias son garrafales y se reflejan principalmente en la educación, permitiendo que los niños y los jóvenes crezcan en ese entorno que los guía por malos caminos y a tomar decisiones equivocadas. Una de las más predominantes es la deserción escolar y el involucramiento a grupos delictivos. Y es que es cierto, día con día vivimos con noticias de homicidios en toda la República. Por ende, la mayoría de guatemaltecos vive acomplejados y con miedo de que algún día sufran de algún acto de delincuencia y que este se une a la gran lista interminable de actos delictivos que quedan impunes.